Ante el misterio y las interrogantes sobre los globos chinos y objetos voladores, me acompaña el experto en seguridad nacional Joseph Umire para entender por qué el gobierno mantiene tanto hermetismo y si representan o no un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. También la diferencia entre los globos chinos y los objetos voladores. Tras ese incidente con el presunto globo espía, otros 3 objetos voladores, esos no identificados, han sido derribados por Estados Unidos. Hablando desde Bruselas, el secretario de Defensa Lloyd Austin dijo que el gobierno va a hacer todo lo posible para recuperar los restos de esos objetos para entender por qué invadieron espacio aéreo norteamericano. Le doy la bienvenida ahora al programa a Joseph Umire, experto en seguridad nacional y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Señor Umire, muchas gracias por acompañarme. Bienvenido. Gracias por la invitación. Buenas noches. Señor Umire, ¿cómo interpreta usted la amenaza de China? ¿Debemos preocuparnos? Bueno, China es una amenaza muy seria. Es tal vez el rival más grande que tiene Estados Unidos en el mundo. Y China no está actuando solo. China ha formado alianzas internacionales en el mundo, principalmente con Rusia. El apoyo que China ha dado a Rusia en su invasión a Ucrania ha sido sin precedente. Y hoy mismo China está recibiendo al presidente de Irán, Raisi, que está en una visita estratégica para implementar un acuerdo estratégico que firmaron 2 años atrás, en 2021, por 25 años y $400 mil millones. Entonces, esa alianza entre Rusia, China e Irán es una amenaza muy fuerte para Estados Unidos. China ha dicho que globos estadounidenses violaron en el pasado su espacio aéreo. ¿Cómo ve usted esta amenaza y cómo ve usted de la manera que lo está diciendo, ¿no? Los globos de ustedes también sobrevolaron mi espacio. Como que se siente con autoridad de hacer lo que quiera. Bueno, hay varias cosas que saca provecho China de lo que pasa. Primero, con lo que dicen que hay globos que pasaron por espacio aéreo de Estados Unidos anteriormente, no como lo que acaba de pasar, porque lo que acaba de pasar no solamente violó completamente el espacio aéreo de Estados Unidos, pero traspasó por 4 días a las instalaciones militares tal vez más importantes que tenemos en el país, que manejan nuestro armamento nuclear y también manejan nuestro programa de misiles balísticos intercontinentales. 2 cosas que China va a querer saber si tiene que hacer una agresión contra Taiwán para poder neutralizar cualquier respuesta que Estados Unidos podía llevar a defender ese país. Entonces yo creo que China hizo alguna acción muy agresiva. Esto es una escalación por parte de China y una demostración que China está dando que están preparándose para una guerra, para un conflicto. ¿Cómo interpreta? Usted ha mencionado justamente la visita del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, a China para reunirse con su homólogo Xi Jinping. ¿Cómo interpreta usted esta visita? ¿Cómo piensa a usted qué es lo que se está manejando en ese encuentro bilateral? Mira, esto es algo que Washington, que Estados Unidos tiene que entender muy bien, porque no son alianzas naturales que conocemos durante la historia del tiempo, igual que China y Rusia, porque China y Rusia fueron adversarios durante la Guerra Fría, pero estamos en el siglo XXI y las cosas han cambiado. Y lo que tenemos que entender es que estos 3 países se han ido uniéndose en el marco de defensa, inteligencia y seguridad de una forma donde no solamente compartan inteligencia, compartan capacidades. Y te voy a dar un ejemplo. Mientras el globo de China estaba pasando por espacio aéreo de Estados Unidos, había otro globo que pasaba por América Latina. Pasó por lo menos 3 países, si no 4, Costa Rica, Colombia, Venezuela y posiblemente Brasil. Y mientras ese globo estaba traspasando el Caribe, estos países, violando su espacio aéreo de Latinoamérica, había 2 buques de guerra iraníes que estaban acercándose a las aguas territoriales de Sudamérica. ¿Qué pasa? Yo creo que esa inteligencia que está agarrando esos globos en América Latina, en combinación con las operaciones militares que Irán está incrementando con sus buques de guerra, es algo que están planificando conjuntamente y seguramente lo están hablando en este momento en Beijing. Y esto es algo que Estados Unidos no ha estado atento, no ha estado presente y lo tienen que entender. Cuando usted habla de Estados Unidos, ¿habla justamente de esta administración o de diferentes administraciones a lo largo de los años? Bueno, esta administración creo que ha sido mucho menos fuerte en términos de su respuesta a China, a Rusia, a Irán y todas estas amenazas que tenemos, pero esto es un desafío de Estados Unidos por mucho tiempo, no solamente en
verificar y entender la naturaleza de estas nuevas alianzas que se están formando en el siglo XXI, pero también dónde en el mundo pueden tener capacidades y dónde se pueden aplicar. Yo creo que en América Latina es un vacío, es un espacio donde Estados Unidos no ha ponido mucha atención y prioridad, y China, Irán y Rusia lo saben. Y por eso ellos han incrementado su presencia en América Latina para poder presionar a Estados Unidos para capturar más terreno en su propio vecindario. Eso es evidente con lo que pasa en Ucrania y creo que va a ser evidente cuando China toma agresiones contra Taiwán. Cuando usted habla de que lo que están planeando, ¿no? China, Irán, lo que puedan estar planeando, ¿qué pudiera ser? Yo creo que están buscando una guerra y esto es más claro cada día con sus agresiones, con sus provocaciones. Y déjame ser muy claro con esto. Estados Unidos no está preparado para la guerra porque no está esperando una guerra. Ellos no quieren una guerra. Nosotros no queremos una guerra. No creo que ningún país en el mundo occidental está buscando un conflicto. Pero hay ciertos países, los que estamos hablando, China, Rusia, Irán, que no han visto el siglo XX favorable. Lo han visto como algo que no les conviene, ese orden internacional, y están asegurando que el siglo XXI lo van a cambiar. Y para cambiarlo buscan un conflicto. Y ese conflicto viene y creo que Estados Unidos tiene que prepararse. ¿Cómo ve usted el hermetismo con el que el gobierno del presidente Biden está manejando este tema? ¿Está actuando adecuadamente el gobierno de Biden o cree usted que se están cometiendo errores serios en este proceso? No, yo veo muchos errores muy serios. Hablamos específicamente de lo que ha pasado este fin de semana y hace semana con el globo de espía chino y estos otros objetos que no se han identificado. De los objetos no identificados, no está claro qué pasó ahí, porque la comunicación ha sido también un poco mezclado. En una parte dice, no sabemos exactamente qué son, pero sabemos que no son una amenaza. Eso no tiene sentido. Y al mismo tiempo dicen que no es una amenaza, pero mandas aviones de guerra para derrumbarlos. Entonces, ¿para qué mandas aviones de guerra si no son amenaza? Esos son mensajes que son muy cruzados o mezclados. Puede ser que el gobierno del presidente Biden sabe lo que pasa y no quiere alarmar al público, que también es preocupante, o puede ser que no saben lo que está pasando, que es más preocupante, porque puede ser que hay amenazas que Estados Unidos no está preparado a atender. Ahora, no todos los globos tienen el mismo propósito, ¿no? Algunos son para espionaje militar, otros para interceptar pues otro tipo de información. ¿Nos puede ahondar un poco más en esto? Claro, lo que me llamó la atención del globo espía chino que pasó violó el soberanía aéreo de Estados Unidos es la altitud que estaba volando. Estaba volando a una altitud mucho más bajo de lo que en costumbre han podido volar, que es más de 60,000 pies. Estaba volando de 40,000 pies tal vez hasta más bajo. ¿Por qué? Porque lo que se descubrió con esos globos, ahora que lo confirmó el Pentágono, son mecanismos y aparatos para interceptación de comunicaciones. Eso me parece muy importante en lo que están pasando por estas bases militares, porque creo que estaban chupando comunicaciones para tener precisión de cómo lo quieren atacar si es que lo van a hacer. ¿Y por qué atacarían ese tipo de bases? Eso sería un objetivo militar en caso que China quiera mandar un mensaje que puede neutralizar cualquier ofensiva que Estados Unidos haría en responder a su invasión a Taiwán. Yo creo que está preparando su invasión a Taiwán y quiere asegurar que Estados Unidos no lo puede defender. ¿Y qué tipo de información, por ejemplo, le pudo haber robado China a Estados Unidos que pueda poner en peligro la seguridad de nuestro país? Bueno, la inteligencia que uno puede agarrar con ese tipo de globos es un poco más de lo que es en el satélite, es manejando las comunicaciones que son de flujo y movimientos en esos bases. O sea, más allá de lo que es la imagen del base que se conoce con los satélites, o puedes mirar un poco de cómo ese base lo orbita. Esto te puede dar los movimientos de cómo los militares entran a los bases, cómo los aviones salen de los bases, o sea, te da un poco más precisión en el objetivo, y yo creo que eso es algo normalmente que se usa cuando estás planificando operaciones. Señor Umire, tengo que hacer una pausa de 2 minutos, pero le pido por favor que se quede conmigo para el siguiente segmento. Enseguida, por un lado, pues hablamos, ¿no? Está el globo chino que Estados Unidos derribó, y por el otro, pues los objetos voladores no identificados. Más adelante, usted le pediré que nos ayude, ¿no?, a marcar esas diferencias entre uno y el otro, y qué diferencias hay entre los globos que sobrevolaron durante la administración de Trump y los que sobrevolaron durante la de Biden. I just wanted to make
sure we address this from the White House. I know there have been questions and concerns about this, but there is no indication of aliens or extraterrestrial activity with these recent takedowns. Again, there is no indication of aliens or terrestrial activity with these recent takedowns. Wanted to make sure that the American people knew that, all of you knew that, and it was important for us to say that from here because we've been hearing a lot about it. Se rieron los periodistas, ¿no? En esa conferencia de prensa en la Casa Blanca. Era Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que había preguntas e inquietudes sobre los objetos voladores. Ella dijo que no hay nada nuevo y que no hay indicios de aliens o actividad extraterrestre con estos derribos recientes. Recalcó que quería asegurarse de que el pueblo estadounidense lo supiera. Por su parte, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo también esta semana que no sabe con certeza si los objetos no identificados, que ya fueron derribados, tienen relación con el espionaje. Sigo conversando sobre este tema con Joseph Umire, experto en seguridad nacional y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Usted tampoco, me imagino, que pensó que eran extraterrestres o aliens, ¿no? No, yo no pensé que eran extraterrestres, pero sí pensé que tal vez podían tener algo que ver con los globos, no en el sentido de que son globos, porque creo que esto era evidente que era mucho más pequeño y era mucho más rápido, pero creo que sería una casualidad que esto está volando cerca del espacio aéreo de Estados Unidos al mismo tiempo que China estaba haciendo esa otra operación. Entonces, lo que sí sabemos, no sabemos si esto fue esto, pero lo que sí sabemos en el contexto de China-Rusia es que ellos han estado dando experimentos con una nueva tecnología de aviones no tripulados hipersónicos, o sea, usando la tecnología hipersónico que da un movimiento muy rápido en combinación con aviones no tripulados que pueden hacer operaciones de inteligencia y reconocimiento. No estoy diciendo que eso es lo que estos objetos son, pero sé que China y Rusia han saltado mucho en su capacidad en ese ámbito y es algo que no hemos visto cerca de nuestro país, pero sí hemos visto en otras partes del mundo. ¿Por qué cree usted que se dificulta tanto, que se está dificultando tanto que el gobierno pueda conocer con más precisión qué tipo de objetos son estos y qué propósito tenían? Mira, eso es una buena pregunta porque no estoy seguro si el gobierno está siendo muy transparente con eso, porque no cuadra que diga que no sabemos si son una amenaza, o no, que sabemos que no son una amenaza, pero no sabemos qué son. Eso no cuadra ese argumento. ¿Usted cree que el gobierno sabe algo importante y considera que no se debe compartir con el pueblo estadounidense? Es posible, y obviamente gobiernos hacen esto con común, que cuando no quieren compartir algo con el público, mayormente es por dos razones. Uno, porque no quieren alarmar al público, que puede ser posible en este caso. O dos, es no quieren revelar una operación, fuentes, métodos, algo sensible con la seguridad nacional que nos puede comprometer porque los enemigos también miran los mismos programas de noticias. Claro. Entonces, cualquiera de esas dos razones podía ser, pero no creo que el gobierno esté diciendo todo lo que sabe. Hablemos de las diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre los globos chinos y estos objetos? Aunque, bueno, claro, no se sabe exactamente qué son los objetos, pero ¿cuál cree usted que puedan ser las diferencias? Te doy esta analogía porque los globos chinos son una forma de hacer este tipo de vigilancia, este tipo de reconocimiento e inteligencia cuando tenías tecnología baja, cuando no tienes mucho avance en las habilidades que tenemos. Por ejemplo, en Estados Unidos nos usamos este tipo de globos porque tenemos aviones no tripulados, tenemos otro tipo de aviones, tenemos bombardeos, B-2 bombers, que pueden hacer todo este tipo de vigilancia de una forma mucho más rápida, efectivo y eficiente. Entonces, la pregunta aquí sería si esos globos eran para algo muy preciso y también tal vez para mirar la reacción de Estados Unidos, qué pasaría cuando violas el espacio aéreo de Estados Unidos, y eso creo que era muy efectivo para China. Pero también estos objetos pueden tener otro tipo de capacidad, otro tipo de tecnología mucho más avanzada de lo que estábamos hablando hace poco, que sería más cerca a la capacidad que tiene Estados Unidos con ese tipo de operación de inteligencia. ¿Y cuáles son las diferencias entre los globos chinos que sobrevolaron durante la administración del presidente Trump y estos? No, la diferencia más grande es que este globo pasó por terreno de Estados Unidos, espacio aéreo de Estados Unidos por 4 días. Eso nunca ha pasado en la historia de este país. Esto es sin precedente. Esos otros globos no sé con precisión qué fue la misión de ellos, pero imagino que son globos que estaban haciendo órbitas por todo el planeta, que no solamente pasan a las fronteras de Estados Unidos, han pasado por Asia-Pacífico, han pasado por Medio Oriente, porque están haciendo reconocimiento global, ¿no? de lo que está pasando en el mundo. Pero este globo era para mí muy evidente
que estaba haciendo una misión, estaba cumpliendo una misión, porque no es por casualidad que ese globo pasó por todos los bases más estratégicos, desde Montana a Oklahoma, a las Carolinas, donde precisamente tenemos todo nuestro armamento nuclear. Eso no es una casualidad. Claro. Señor Umire, en este punto, ¿no?, donde todavía se están recuperando los restos de estos artefactos voladores, ¿no?, que se derribaron, ¿qué es lo que más le preocupa a usted como experto en seguridad nacional? ¿Qué es lo más importante que usted considera debe saber el público? Yo creo que lo más importante, acuérdense que este globo que pasó por Estados Unidos, a pesar de que violaron el espacio aéreo, que eso merece una respuesta mucho más contundente del gobierno de Biden, lo derrumbamos. O sea, ese se cayó, ojalá agarramos e interceptamos toda la inteligencia que eso estaba tratando de chupar. Pero yo creo que también lo más importante es el otro globo. El globo que pasó por América Latina, porque nadie dijo nada de ese globo. Ningún gobierno de Latinoamérica reclamó, a pesar de que los latinoamericanos mucho reclaman sobre soberanía, no dijeron nada sobre este globo. Y eso está pasando en un momento donde hay muchos conflictos que están armándose en América Latina. Yo creo que el público tiene que entender que Estados Unidos es vulnerable desde el sur. Eso no solamente es migración y drogas, eso también puede ser actores externos que pueden estar buscando conflictos en el Caribe, Centroamérica y Suramérica, y eso creo que es algo que Estados Unidos tiene que estar muy pendiente. Señor Joseph Umire, muchísimas gracias, experto en seguridad nacional. Le agradezco muchísimo su participación hoy en el programa. Bienvenido en otra ocasión también, ¿no?, para que nos ayudes a entender un poco qué es lo que está pasando, porque esto sí que es algo nuevo para nosotros. Absolutamente. Gracias por la invitación. Le agradezco muchísimo.